Bueno, primero que nada, bienvenidos a todas, porque ¿no? A todas, todos. Emocionados todos hoy, porque estábamos esperando hace mucho podernos ver las caras, ¿no? Podernos intercambiar miradas y saberes, que mejor con estos dos monstruos. Hoy nos toca el conversatorio de arte y salud, o sea, qué amplio, ¿no? Pero para eso vamos a marcar un poquito un encuadre. Así respetamos como los horarios y poder seguir con las demás actividades. Para eso nosotros vamos a estar terminando más o menos menos 10 y un par de preguntas a lo último que los compañeros compartan lo de ellos, si les parece bien. ¿Consentimos en eso? Bueno. Les cuento que en la mesa de hoy tenemos a dos cracks, que es Marcos Ramírez Arriague y tenemos a Daniel Ullman. Marcos es psicólogo, artista escénico. Su trabajo cruza el arte, el cuerpo y salud, explorando el cuidado como experiencia estética y colectiva. Qué lindo, ¿no? Y Daniel es psicólogo, psicodramatista y clown, nada más ni nada menos. Así que yo les pido una bienvenida a los compañeros. Bueno, me voy a arrancar yo. También muchas gracias ahí a toda la organización por invitarnos. Muy contento de estar acá, empezando este intercambio. Muchas cosas para decir. Estaba con ganas igual de mantener ese espíritu de la conversa, de la charla. Así que, bueno, ahí vamos y vemos un poco. Esto de arte y salud, como decía Giselle, es un tema tan amplio y a su vez, como que todos sabemos, intuimos que están relacionados, de que, bueno, están ahí cerquita. Pero me parece como una linda ocasión como para entrar un poco más a fondo, digo, ¿qué hay en este cruce de disciplinas? ¿Qué hay de específico ahí? Y vamos a aclarar rápidamente, corregirme pues Marcos, que los dos venimos del palo del arte escénico, lo cual es un sector del arte que es muy amplio, ¿no? Para allá de que, por supuesto, nos gusten otros tipos de arte, es dentro de ahí donde nos inscribimos. Y también parece muy interesante esta instancia porque, bueno, laburando como psicólogo, haciendo clínica, trabajando con talleres, con grupos, como que tendemos a aislarnos, parece, como profesionales, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay que venir el espacio de intercambio y sobre todo los que trabajamos en estas cosas raras, desde la academia, desde ciertos ámbitos hegemónicos de la formación. ¿Sí? ¿Vos qué es eso que hacés? ¿Payaso? ¿Coso? ¿Qué? Bueno, como que yo me encuentro que por ahí estoy más aislado y a veces me encuentro que estoy más a gusto compartiendo de mi práctica con grupos, con colegas que vienen del palo artístico, actores, actrices, docentes de arte, que con psicólogos. Me cuesta encontrar ahí como psicólogos donde generar estos espacios de diálogo. Así que me parece como bien interesante la propuesta de hoy. Puntualmente, en mi historia personal es que a mí me gustaban las dos cosas, estudiaba psicología y hacía teatro ya desde antes, y como me interesaba ver dónde estaban estos puntos de cruz. Capaz que se puede inventar un dispositivo que las cruce, y un día me crucé con el psicodrama y dije, ay, pues esto ya está inventado, chicos. Tiene un montón de años, también con el psicoanálisis. Impresionante, no me gana por 120 años. Qué alivio. Así que nada, me metí a trabajar ahí y después descubrí este mundo de los payasos, del clown, que tiene como algunas características particulares. Esto de trabajar con el humor es muy particular. Esto de trabajar cierto tipo de humor, el género del clown es muy amplio y sin ánimo de aburrirlos entrando ahí. Sí, esta cuestión de como yo laburo, que es construir humor a partir del propio ridículo, de la propia vulnerabilidad, de la vulnerabilidad humana. O sea, no es el payaso que se burla como que no sé qué, sino como, bueno, ponerse uno en la línea de fuego. Entonces empecé a descubrir que los procesos de aprendizaje de arte escénico, de clown en particular, eran muy movilizantes. Y así como dinámicas de trabajo de grupo muy buenas, muy específicas, así que te llevaban a lugares increíbles, que la hacían profes de teatro, no en la facultad, ¿no? Y hacer esta sensación de que por ahí hay muchos ámbitos de la academia, cuando estudiaba, esta cosa de que, bueno, yo llego a la facultad y es como si dejara mi cuerpo en la puerta y entrara mi mente solamente, ¿no? Porque el otro no tiene nada que ver. Incluso desde mi formación muy psicoanalítica, esto del cuerpo parece que es lo que hay que domar, lo que hay que domesticar, ¿no? Entonces, bueno, cómo ir encontrando una práctica que integre estos dos mundos. Y si bien
por supuesto que, insisto, vuelvo a este punto lo obvio, ¿no? Bueno, es obvio que practicar alguna disciplina artística, más de arte escénico seguro, va a tener efectos terapéuticos, va a ser saludable, y que estar en cierto contacto con uno mismo, cuando si uno es artista también va a ayudar, está. Pero también salir a caminar es saludable, ¿no? Juntarse con amigos es saludable, irse de vacaciones es saludable. No pretendo para nada quitarle importancia a estas actividades, que creo que son muy importantes, pero otra vez, hay específico. Adelante. No, se repitió. Adelante. La escuelita. Después de que haber hecho no digo nada, ¿ok? Lo último que no lo veo. Decía que hay específico en este cruce entre arte y salud. ¿Sí? Entonces ahí. Y lo otro que voy a mencionar ahí como para poner en la mesa y después ya te paso la palabra, Marcos, es esta cuestión de que el arte no se hace solo, ¿no? Por más que, no sé, uno puede pensar en un escritor solitario, yo qué sé, Pessoa escribiendo sus miles de poemas solo, pero en general el arte es algo que hacemos en sociedad, incluso el escritor solitario siempre está en diálogo con otros, con el lector futuro imaginario, con otros escritores que le gustó, y lo que hacemos nosotros, sin duda, que el público y los compañeros, el elenco, es muy importante. Entonces, también, ¿qué nos pasa ahí desde lo terapéutico, en esta época sobre todo, donde hay como, bueno, muchas cuestiones que tienen que ver con lo vincular, acercarnos a un dispositivo que sí o sí sucede en vínculo, sucede en relación, sucede en grupo, ¿no? Como eso como algo bien interesante. Marcos, te pasa la pelota por ahora. Bueno, muchas gracias lo mismo por esta invitación, que siempre es una buena oportunidad esto de frenar, pensar en la práctica, tratar con otros, encontrarse, así que mi invitación es, yo voy a organizar un poquito como alguna cosa, pero lo mismo, como capaz que hice 3 ejes, y si querés intercambiar ahí entre medio lo mismo, por más que están estas preguntas Sí, iguales, obvio. y hago lo mismo que hizo Daniel de situarme un poco, ¿no? Como de dónde hablo. Yo soy psicólogo, trabajo en un CAIF, en Piedras Blancas, con primera infancia, también hago clínica, soy artista escénico, específicamente en la danza, trabajo más ahí como en ese lugar, y soy papá a través de adopción con otro hombre. Eso también lo traigo porque creo que me sitúa en estos espacios en los que todavía las palabras hay como que, en cuanto a las instituciones, como hay cosas que por ahí no están las palabras, hay como que encontrarlas o hay que hacer espacios, y en ese sentido también es como un bicho raro esto que traía de Daniel. Bueno, tanto en esto de lo interdisciplinar como también en la vida, me toca estar en ese lugar a veces de espacios no tan allanados, ¿no? Como en algún punto. Y en relación a estos 3 ejes que pensaba para intentar recortar estos campos tan grandes del arte y la salud, puse como un eje es cómo el arte desordena y a la vez humaniza los espacios de salud. Otro, el ensayo, una forma de existencia y de cuidado. Y el último, cuando el marco institucional duele tanto como el síntoma. Esos 3 ejes, ¿no? Y sobre el primero, en esto de cómo el arte desordena y humaniza los espacios de salud, pensaban que a veces cuando decimos arte y salud, pensamos como el arte como un accesorio de la salud o como algo que viene a complementar o a dar como un, no sé, a aportar un algo, ¿no? Y más accesorio, digamos, o decorado, voy a decir. Y yo propongo como corrernos de ese lugar y pensar el arte más como promotor, incluso como el espacio que genera como esa salud y permite elaborar angustias, ¿no? Como trabajar, y no como es algo que complementa, ¿no? Como ese lugar común que a veces pensamos del arte y la salud. Por lo menos a mí me viene esa idea más clásica de ese lugar más secundario, no sé, del arte. Pensándolo en la experiencia específica de cuidados de equipo, trabajo también haciendo cuidados de equipo, personas que cuidan, digamos, o equipos técnicos, y ahí también, cuando aparece el arte en esos espacios en los que el equipo se mueve desde lo que se le exige, que es esto de dar certezas, ordenar, diagnosticar, ¿no? Como este lugar más de lo técnico, desordena eso, ¿no? Y ahí pasa algo que está buenísimo, que sí, que mi trabajo es trabajar, como acompañar esa resistencia que se genera ese desorden, pero también habilita un lugar posible de esa incomodidad, de ese lugar de no saber, y los humaniza y los coloca en un lugar no sé si es horizontalidad, pero hay algo ahí de trabajar con lo que no conozco, en este caso si se les acerca una herramienta más de movimiento,
habilita como otro lugar a nivel equipo, y si logran elaborar como colectivo, ese equipo se fortalece en otros aspectos, ¿no? Y la tarea mejora, y hay como otras cuestiones que suceden, pero hay que atravesar como ese lugar de incomodidad, y ahí hablamos con Daniel en esto de que una posibilidad de encarar esta mesa era, bueno, todos podemos hacer como, no sé si es hacer arte, pero decíamos, bueno, cómo generar esas alianzas para que el arte sea parte de espacios de saludo de equipos, ¿no? Como, bueno, no que se me ocurre tal o cual cosa y la pruebo, y a la vez sí, es como animarse, y a la vez cómo generar alianzas, sea con artistas, como con formaciones, ¿no? Roberto. Roberto. No quiere, Roberto no quiere que tengamos estos espacios. Decir que somos rebeldes, decirle a Roberto que nos van a hacer callar. No, y lo otro que traíamos como una palabra a ver si no es esto del ensayo, ¿no? Como las artes escénicas, el ensayo ahí pasa de todo, acordábamos que no solamente a nivel compositivo de ensayar para que la cosa funcione, salga perfecta, virtuosa, se organice, se ordene, sino que pasan muchas cosas en otros niveles, ¿no? De lo humano, esto que decía, de generar vínculos, familias que se generan como familias por un tiempito de temporada o lo que fuera, y ahí es todo una... Me pasaba lo mismo en la facultad, acá yo estoy aprendiendo, ¿no? Como la cosa de lo humano, como que la facultad también, pero había algo experimental de poner el cuerpo y de... ¿no? Porque ahí venimos al ensayo con nuestras vivencias, ¿no? Con nuestra familia, con nuestros dramas, con nuestros dolores, como que hay algo ahí que también se tramita en ese encuentro y en esas coreografías posibles. Entonces es eso, ahí comparto esto que decías, es algo como, no sé, no sé si de lo vivo, pero el arte escénico tiene esto de, bueno, es como poner ahí personas a vivir, ¿no? Como a generar instancias de que la cosa viva y no tanto rigidizarlo, ¿no? Como a la creación, sino pensarla como algo abierto. Por ahí como vamos. Manejan los dos la parte escénica, el cuerpo, Sí. trabajan eso. Sí. Marco de la danza y yo más del teatro, obviamente los payasos, claro. Y a mí me pasaba que en esto de la danza en general nos enseñan a movernos, pero la cuestión de la gestualidad, de la comunicación, de lo vincular, pasa como, no está presente, ¿no? Como muy lo técnico y el movimiento y el paso específico. Entonces a mí siempre me interesó trabajar con actores y actrices, he trabajado con el clown también, como esta cuestión de complicidad, de convocar, de acercar al espectador, al público y que no sea una cuestión. Hola, bienvenido. Hola, disculpen. No, por favor. Entusiasmé con el canal. ¿Y no trajiste para convidar? Después, más tarde, puedo Bueno, traer. está bien. Estás por otro lado. Es una cuestión de esto abierta, ¿no? Como no encerrada y virtuosa y de lo técnico únicamente, sino como permitir eso de... Se logra, después se logra realmente que el paciente crece o desarrolle. Yo soy médico, entonces estoy ahora en el mundo de la arte y terapia, es más pintura, colores, y me queda como tanta la danza, porque no sé si el paciente llega a expresarse bastante de la danza, ¿no? Sin duda, o sea, yo ahí estaba hablando más de como el lugar escénico de personas, de profesionales que trabajan con el cuerpo, que también ahí se da la cuestión. Pero esto que trae más de lo clínico, sí, las personas muchas veces llegan por recomendación o porque hay un interés en el movimiento, ¿no? Alguien que no le interesa moverse no va a pasar, digamos, que encuentre algo, ¿no? Si viene desde un lugar más, eso como cualquier otra técnica, pero sí hay algo de que el movimiento expresa, o pensaba en este ejemplo que tenía de los estudiados de equipo, como que a veces el cuerpo expresa lo que el rol tapa, ¿no? Como yo estoy en este rol, entonces, pero hay cosas que, ¿no? Como hay algo que se filtra ahí, que sí son, que muchas veces no tienen palabra. Esto también yo pienso, por eso es como difícil organizar como, pero si lo pensamos en lo clínico específico, yo trabajo en movimiento individual, por ejemplo, la persona a veces viene y no tiene del todo claro qué viene a mover, ¿no? Pero ahí es donde aparece desde el movimiento la cosa, que después a veces pueden mejorar y a veces no. Lo que sí hay es una transformación de esa persona. Sin duda que eso sí sucede. Muchas veces llega antes el movimiento que la palabra. También depende de cómo uno lo
trabaje. En mi caso es así, intento como primero movernos y después pensar, ¿no? Como lo que moví, lo que pasó. Permiso, me interesa también la pregunta esa. Sí, siempre es un desafío cómo hacer que por ahí gente que viene a consulta por X, dolencia, sufrimiento, lo que sea, invitarla a que salga del formato por ahí consulta tradicional, a moverse, ya en un espacio individual, sea un espacio grupal. Por el lado, tener la conciencia esta de que si no existiera esta resistencia que mencionaba Marcos antes, bueno, no haría falta hacer el laburo, enhorabuena, ¿no? Como que, tenemos que trabajar ahí porque existen estas resistencias, esta rigidización, esta dificultad para sentirnos. Buenas, adelante. Hola, bienvenida. Saluden nuevamente. Y a mí me pasa, yo trabajo ahora en práctica como psicólogo individual, un poco de parejas y familia, más que nada individual, y tengo grupos de formación en cloud y grupos de formación en psicodrama. Y me pasa muchas veces de invitar gente que por ahí estoy trabajando en el espacio individual, che, ¿por qué no venís al grupo? Y un poquito el argumento es, digo, che, mirá, todo bien, acá hablamos acerca de lo que te pasa en la vida, en el grupo lo vas a vivir. Eso tiene una potencia muy fuerte. Y sí se puede que gente sin experiencia ni formación de a poquito empiece en un espacio cuidado a soltarse, a moverse, a poner el cuerpo. Coincido plenamente con Marcos que la palabra viene después, a veces hace falta mucha palabra o bastante palabra antes para convencer, para invitar, para abrir, che, dale, vení, que no hace falta que sepa, no hace falta que... presente, ¿no? Porque me sentí identificada cuando dijiste, era el raro, yo soy la rara, Claro. ¿no? En la Sí. parte clínica. Y sostenerse en ese lugar con la confianza en la propia herramienta. Confianza que de dónde sale, ¿no? Porque es interesante la pregunta, esto que también hemos conversado. A mí personalmente la confianza me surge de los muchos años que tengo de haber hecho de teatro yo, más allá de la práctica clínica. Entonces también como que tengo un vínculo con lo artístico. Y esto hablamos con Marco y decís, che, pero si nunca hice nada de arte, ¿puedo trabajar con estas herramientas? Y bueno, yo creo que sí, pero requiere un proceso de formación, de familiarización, de pasar por el cuerpo de uno primero, antes de después poder invitar a guiar a otros. Pero sí, se puede y es un hermoso camino. Pues justamente después lo que pasa. Ahí justo les contaba a los compañeros que esta semana estoy con muestras, hicimos funciones en el grupo de estudiantes. Lo que pasa a la gente que hace una función por primera vez es una cosa bellísima. Por supuesto que los actores, consagrados, bailarines, artistas hacen algo que por ahí tiene muchísimo valor estético y artístico y demás. Pero lo que sucede a nivel emocional para esa gente que pisa la tabla por primera vez es un proceso hermoso y es muy lindo poder acompañarlo. Justamente porque hay gente que nunca pensó, que nunca sintió que era buena, que tenía talento, que tal. Permiso. Porque capaz que el refugio que traías hoy, esto del para adentro, ¿no? La resistencia, el refugio se cambia, se corre del lugar y va a lo grupal, ¿no? A lo vivencial. Entonces por ahí se mueve un poquito. Eso está bueno. Por eso también es como celebrar estos espacios en el sentido de darle un lugar a esta tensión también con lo académico o con, ¿no? Como, a ver, poner el arte en espacios de salud tiene esa tensión y está bueno sostenerla y trabajar con eso. A mí en la facultad me pasaba que como docentes sabían que yo bailaba, era, no sé, oye, recibía el grupo, vos hacer alguna cosita. Como que me tiraron una cosita, como recibirlos bailando, como cosas que me parecían realmente absurdas y como muy descuidadas en el sentido de, pero no es por ponernos solemnes de lo que va a mover eso, porque también es verdad que en la facultad proponías un ejercicio, respiremos, levantemos los brazos y se descompensaban tres, o sea, sí pasaba eso también, por esta desconexión de lo corporal, pero tampoco es, no ni una cosa ni la otra, como que hay algo ahí de encontrar, como decía, en lo que vos te sientas cómodo, ahora estás con esto, ¿no? Del arte terapia, pero ir encontrando qué herramientas sentís que puedes acercar y es importante, ¿cierto? Haberlas transitado o si no eso, generar alianzas con otros que relacionan las técnicas, como que sí, reconocer ese saber así como lo puedo acercar. Yo quería compartir que yo coordino distintos tipos de talleres, por ejemplo, uno de ellos es arteterapia, en este caso para personas en situación de discapacidad. Y mucha gente, claro, no sabe, cuando piensa arteterapia piensa, no sé, pintar o qué sé yo, y todo lo que implica todo el proceso, ¿no? Porque a veces sí se pinta, pero el uso de los colores indica cómo está la persona, también cómo agarra la hoja, si es horizontal o vertical, y qué es lo que tiene que trabajar. Y también talleres, por ejemplo, de biodanza, o bueno, hace poco un juegódromo que era con psicólogos,
¿ya? Que a través del cuerpo y del juego lo que se genera es impresionante, porque la gente, la conexión que se forma en ese grupo es increíble. Si nos vamos todos como queremos seguir más, queremos hacer un asado. Sí, claro. No, es increíble lo que se genera con todo esto. Entonces, Sí, la terapia no se sabe mucho. No, pero cuando a mí me invitaron, yo dije, ¿qué no? Yo no estoy con una manzana. O sea, no, claro, yo para otro lado que yo antes de terapia no puedo estudiar. Y descubrí eso, ¿no? Yo hice psiconeuroinmuno, entonces vengo más por ese lado y encontré un mundo maravilloso. Como el borrar, el pintar, el volver a borrar, como si yo no sé, ahora lo que hace en mi hija, por ejemplo, 6 años, y me pasa muy bien, porque ni vamos a estudiar. Ahora soy media cuadrada, ¿no? Vengo de medicina, que somos bastante, perdón, de colega, somos bastante estructurados, entonces todo esto nuevo y complementario, porque creo que es una medicina complementaria, integrativa y complementaria. Claro, me sacás un poco de lo cuadrado de la parte clínica y digo, había otro mundo, ¿no? Claro, estoy descubriendo porque estoy terminando el posgrado de homeopatía, pero me pasa esto con el cuerpo, cómo lograr, capaz que eso, por la educación que tenemos, lamentablemente, del clínico sentado, Claro. ¿no? Puerta de emergencia, rapidez, no sé qué, pero no expresarlo en nuestro físico. Qué lindo, gracias por compartir, ¿no? Esto de lo integral, ¿no? Arte, salud, es tan amplio. Esto que creas de escuchar, ¿no? El grupo, ¿no? Este trabajo con discapacidad, qué le ofrezco, ¿no? Incluso qué elementos, si es con hojas, si es con color, esto de escuchar, y para mí también entra esto del ensayo, que estamos acostumbrados desde lo técnico a dar certeza, ¿no? A intervenir el cuerpo del otro, y en realidad, de vuelta, esta palabra del ensayo, ¿no? Como animarnos a ensayar cuestiones sin necesariamente, no, sin desprestigiar la palabra improvisar, pero me refiero sí que hay algo de escucha, en esa escucha uno improvisa y puede darse esa cintura de no necesariamente intervenir con la certeza, ¿no? Como que hay algo ahí de lo vivo de vuelta, que insisto con esta palabra que nos encuentra del ensayo, ¿no? Como Porque lo que estás proponiendo, vos haces una propuesta a un grupo humano, y entonces el grupo responde y ahí tenés que tener una fineza en la lectura de lo que el grupo te devuelve. Me gustó lo que dijiste respecto de una pequeña familia temporaria, ¿no? Porque, claro, ahí empiezan a salir, y están en quien dirige el grupo, empiezan a salir ciertas repeticiones, ¿no? De conductas, ¿no? Bueno, el que es líder, el que sigue, el chico que habla, etc., se repiten en el grupo como en la familia. Y entonces está ahí la posibilidad de cómo lee el grupo, quien dirige el grupo, para que se pueda ahí volcar, que pueda aparecer lo terapéutico, ¿no? Sí, yo creo ahí que, bueno, dos cosas. Por un lado, que me quedé resonando mucho con esto que dijiste último, Marcos, y creo que la palabra escucha es una palabra clave. La escucha en el sentido, no solo de escuchar, la capacidad de percibir qué está pasando en el grupo, que es un arte, otra vez por lo artístico, me parece mucho mejor esto que las palabras del palo sí para definirlo, que es un arte complejo, que requiere mucha práctica, mucho estar en el presente. Trae la dinámica pensada, bueno, voy a hacer A, B, C, D, resulta que haces A, haces B, que no hago ni loco. Lo último que voy a hacer en mi vida es hacer C ahora. Y esa capacidad para ese momento, improvisar, ir escuchando, parece que es muy importante. Esto que traías vos, sí, por supuesto, que en los grupos se reactiva toda la trama vincular de los participantes. Ahí está lo rico. Es muy rico en tanto lo que podemos llegar a inferir, interpretar, establecer, pero sobre todo para mí es más rico y más importante la vivencia de los participantes. Este grupo que si es un espacio cuidado, sostenido, puede ser como un nuevo lugar de referencia afectiva, en la cual además de darnos cuenta de que estoy siendo siempre el chivo expiatorio, que sabotea, el líder, el que se hace cargo de todo, el que les trae comida a todos los compañeros, todos estos roles típicos que se dan, además de que no estoy dando cuenta de eso, estoy interactuando acá con gente real. Entonces es muy potente eso, ¿no? Si a mí me cuesta vincularme, y estoy compartiendo en un grupo cómo me cuesta vincularme, naturalmente va a pasar que por lo menos 1, 2 o 3 personas de ese grupo van a decir, che, a mí también, pero mirá qué loco. Y solamente esta vivencia de que esto que me pasa a mí en mi fuero íntimo y que me cuesta tanto y que junté mucho valor para decirlo, es una vivencia compartida, ahí ya hay un hecho profundamente terapéutico. Sí, para mí como lo familiar podría ser un eje en sí mismo, ¿no? Dentro de esta conversación, en esto de
por ejemplo, Paul Preciado habla de la familia no como sangre y leche, sino como teatro, como circo y teatro, creo que dice. Y a mí hay algo de eso que me parece re interesante, también viendo lo del CAIF, así en primera infancia, viendo las configuraciones familiares, los vínculos familiares no necesariamente son, ¿no?, como desde ahí, ¿no?, como mamá, papá, sino que vamos generándolos a nivel vincular. Ahí me parece que hay todo un lugar re interesante para pensar que en lo artístico sucede, de esto de también generar estas familias que son soporte, más allá de lo que se juega ahí en lo compositivo. Los vínculos trascienden, capaz que duran lo que dura la temporada, pero sí hay algo como muy digo que cruza. Como, después hay un pediatra, creo que es pediatra, Rosselló, un uruguayo, que escribió un artículo re interesante sobre cómo los vínculos, yo como estoy metido en esta cuestión de la adopción, los vínculos, un hijo adoptivo dice son hijos biológicos, y argumenta por qué, ¿no? Como que es re interesante, como las transformaciones que hay a nivel biológico en ese niño y en ese padre. Entonces ahí como que lo justifica incluso en este cruce de por qué es biológico además, ¿no? Está todo un mundo como que no sé si nos desviamos un poco, pero no, porque esto, no sé, a mí esta definición de la familia como teatro me parece interesante para pensar. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Capaz que sí. Quiero que vos hables y después, porque bueno, voy a otro lado. Tire. Lo último que decimos vos lo dejamos para después. Me surgió ahora, sí, ahí va. Cuando es una arte terapia o el arte como método para mejorar o para mejorar la salud, ¿es más potente cuando es consciente o cuando la persona va y disfruta y me genera como esa duda? Si soy consciente que estoy haciendo esto para mejorar tal cosa, o si cuando voy y disfruto del arte y listo. Es una linda pregunta. Y el viejo lugar de la conciencia, ¿no? Que a veces tendemos como tiene mucho valor, pero tendemos a sobreestimarlo. Yo creo que depende de la propuesta, depende del caso de la persona. Claro. Y también depende, como una cuestión de timing. Se me ocurre que en algún momento puede ser que la persona esté disfrutando. A mí en los talleres me pasa, trabajando mucho con el juego, con el humor, la gente jajaja, qué lindo, qué divertido. Y después al final es como, pero mirá lo que estuve trabajando. Digo, al final es importante que la ficha caiga, o sea, que la conciencia llegue. Al final, ¿cuándo? Al final de cada sesión, al final del año, no sé. Pero en algún momento sí es importante como que completa el circuito para mí, que la conciencia llegue. Bien, como hacer ese espacio de reflexión, digamos. Sí, para mí sí es re importante. Muchas veces esto, como que el movimiento en mi caso llega mucho antes que la conciencia. No sé, te doy un ejemplo, una muchacha que había perdido como audición y generó toda una coreografía, un recorrido, y en un momento ella se encontraba así, no sé qué, y dice, claro, como que ella ató cabos de en qué momento de su historia había perdido esa audición, esa capacidad. Y fue como mediante lo coreográfico, ¿no? Como que llegó, armó su coreografía y en un momento ella estaba acá, y de dónde venía a nivel coreográfico, ¿no? Como que ató, y fue como a través del movimiento que llegó a un hallazgo, ¿no? Despiertan un montón de cosas. Yo los escuchaba ahora y pensaba que el arte en todas sus formas, ¿no? La danza, no sé, escritura, pintura. Siento que se despiertan cosas que están por ahí guardadas y bueno, a veces la persona va consciente y a veces no. Sí, también hay que distinguir ahí lo que es como un espacio terapéutico, una práctica terapéutica, de un efecto terapéutico. Insisto, voy al gimnasio y eso probablemente puede ser que tenga efectos terapéuticos para mí, por un montón de motivos, físicamente, genero endorfinas, hablo con gente, me conecto con gente en gimnasio, está buenísimo. Pero si queremos como que el espacio tenga el foco terapéutico, tiene que estar en este lugar del darse cuenta de la conciencia, en una práctica vamos. Sí coincido, y es lo que hago mucho en práctica, esto de que la conciencia viene después, que viene al final y dice, che, ¿y esto por qué lo hacemos? ¿Estoy en un taller de iniciales? No, preguntas después, te trancaste la cocina, si hoy preguntás, me hablamos, ¿utilizás algo? Sí, no, pero yo quería saber, ¿esto tiene que ver con...? No, dale, respirá y seguí. Sí, me parece que hay como una pequeña sutileza que es un poco una trampa, como estamos haciendo esto y después, ¿no? Como llegamos, pero para mí sí es eso de, lo siento un poquito, no es una trampa, pero más como esa, todavía no importa, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Pero sí generar, no sé, en el caso tuyo como generar la cosa, ¿no? El dibujo, en mi caso generar la coreografía y después poder, ¿no? Como el efecto de ilusionista,
Claro, como algo que hiciste, ¿no? Como que, pero si no es como, bueno, Si pero no ¿para es qué vas a hacer guiar, esto? Claro, ¿qué voy a si no hacer? es como guiar. Sí, y recordemos ahí también que es el orden de nuestro desarrollo, que primero somos cuerpo, primero somos movimiento, somos sensación, somos emoción, y la capacidad de dar sentido llega mucho después, ¿no? Piensen todo lo que hace un bebé, hasta más o menos año y medio, 2 años, podemos discutir cuando empieza la capacidad simbólica, Piaget lo ubica a los 2, pero todo lo que pasa, todo lo que aprende, todo lo que desarrolla, todo lo que se vincula, entonces todo eso es anterior. Es más sentido. Sí, yo eso lo tengo mucho en cuenta también, como antes de empezar un grupo o atención individual, el movimiento, como esta idea de primero el movimiento, sea quien tenga experiencia en danza o no tenga experiencia en danza, algo como de base de primero esto que no sabemos muy bien de qué va, ¿no? Como, pero sí, empezar desde el movimiento y después. Sí. Sí, que la palabra es importante, pero eso también puede ser muchas veces es resistencia, no como esto, como un lugar conocido, no torre de control. Si dibujo esto, ¿qué significa? No es mi parte, no valgo de eso de querer estar remando una voz conocida, es un poco la invitación, por lo menos creo por lo que estamos charlando acá, como que la invitación es a sumergirse en lo artístico, es un poquito a navegar en el incierto, ¿no? Explorar algo que no conocemos también, más allá de que una persona pueda tener mucha maestría en teatro, en danza, es como una investigación que no sabemos qué reflexión vamos a hacer al final. En esta etapa, en este método, Roberto, era el sistema Roberto. Roberto, sí. Como en este lugar, hacer ese movimiento es como es resistente, no es cómodo, ¿no? Hay una cuestión ahí que... Bueno, a mí me pasó en una sesión, mi hija, 6 años, hablaba un nene, tendría 5 o 6, claro. No sé por qué sale la propuesta de dibujar familias. Y él dibujaba con papás. Mi hija se da vuelta y me dice, mamá, tiene 2 papás. Había enfrente de otro nene y la cara de él fue... Y le digo, sí, porque todos podemos... Entonces mi hija me dice, porque ella ama a su padre, obviamente, ¡qué suerte que tiene! ¡Tiene 2! El otro se fue, nos fuimos, porque bueno, hablamos de otras cosas y las emociones. Vino la madre, a nosotras, a preguntarnos si íbamos a hablar de sexualidad. Y nosotros dijimos que no, nosotros hablamos de las emociones que se sentían dentro de su casa. Yo trabajo con una psiquiatra infantil y digo, ¿cómo tenemos que cambiar la cabeza del adulto? Porque mi hija no pasa nada, que tenía 2 padres, ¿cómo yo no tengo 2 padres, mamá? ¿No? Y cómo la otra persona llegó a su casa, lo dijo, y a esa madre le incomodó, ¿no? Entonces, creo que la charla de hoy fue maravillosa, ¿no? La parte sexual. Muy bueno. Cómo trabajar también con el adulto, eso, ¿no? Porque en estas cosas salen un montón que surgen de los niños como muy sana, el hablar de los padres, y cómo los adultos lo podemos, porque si en esa casa lo hubiera normalizado, ese niño no hubiera salido tan espantado, ¿no? Bien, gracias. Pero eso era como de otra charla. Pero muchas gracias por traerlo, porque estuvo muy bien. Y en esto también apoyarse mucho lo creativo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? La creatividad es como potente, ¿no? Es muy necesaria también en esto del movimiento, de que se animen. ¿Qué piensan? No, bueno, buenos días a todos. Hola. Celebro, la verdad, me encanta la propuesta de ustedes. Esto de integrar también, ¿no? O sea, Sí. ver que hay como, ¿cómo dialogamos con médicos, ¿no? Porque bueno, una médica que ya no importa si es médica o... Sí. Eso tiene el arte. No importa, o sea, no importa la esencia, ¿no? Lo que todos traemos. Y claro, yo estoy más que nada por el lado de la pedagogía sistémica, que es una de las líneas de la constelación familiar, que no soy psicóloga, pero me interesa muchísimo los niños, los jóvenes, cómo el arte les permite integrarse y no ser juzgados. Porque, Pero, perdona, te interrumpo, yo pienso que hay algo que hacemos claramente con las infancias y ahí como que no hay drama, que les permitimos a ellos experimentar, ensayar, jugar. El desafío es adultos, Porque yo sé la experiencia de cuando los talleristas de arte eran escuelas públicas. Todos yo los saludaba porque es el teatro, la danza, la poesía, la música, son todos jóvenes que encontraron en su camino una disciplina artística y a su vez están llevando a unas estructuras como lo que es la educación, ¿no? Momentos donde los niños aún, o sea, por lo menos una oportunidad de mirarlos diferente. El profe de arte escénico lo mira de manera diferente.
Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que siento que es muy necesario el arte, en este caso ustedes están en el arte escénico, es muy necesario lo vivencial, como, ¿no?, parar esto y poder integrarse. Y además es como estamos contrastando un sistema disociado, ¿no? O sea, esto de Roberto es, bueno, necesitan, ¿cuántas veces hemos disociado al niño porque tiene que ir al psicomotricista, al psicólogo, ¿no? Y de repente en el arte, con la mirada de, ¿no?, de quienes realmente han transitado el camino con ustedes, les da una oportunidad totalmente diferente. Sí, yo pensaba en esto, de que lo veo todo el tiempo, esto de que ellos ensayan de diferentes maneras, juegan sin sentido, corren, ¿no? Se prueban cosas, como que hay algo de ese ensayo, de algo que todavía no tienen por qué sostener, ¿no? De quién están ensayando, quiénes van a ser o quiénes son, pero no hay una exigencia, y en este campo, en el nuestro, ¿no?, como hay algo de que necesitamos de esos espacios de probar y no tener que ¿no?, como certificar o dar como, hay algo de la certeza que me parece que el ensayo, esta palabra invita a pensar, bueno, qué espacios tenemos para experimentar o ensayar este modo. Poder ser y el ser bajo lo creativo, que ella acaba de decir, ¿no? O sea, si yo puedo ser, puedo sacar lo infinito que puedo llegar a ser en algún momento, o lo que en ese momento necesito, ¿no? Para mí es todo un camino que realmente es muy necesario. Y esto de interactuar, o sea, es re lindo ver de repente las maestras con los profes de otras disciplinas de música como necesario también en esta integración, ¿no? Porque es una red, o sea, estamos en un momento donde esto que está sucediendo ahora es importante para todos. Porque ya sé, yo mañana sé que, mirá, bueno, está Daniel o Marcos, que trabajan en este, entonces está, acá los podemos llamar porque sé que han venido recorriendo un camino que yo creo que una de las cosas que necesitamos es seamos genuinos, no nos llenemos de esto y estudio de eso, perdón, ¿no? Pero, o sea, hay un abanico enorme de disciplinas, pero si vos no caminás y entras a vivir, ¿no?, y las marchas y las contramarchas que el camino, ¿no?, de tu ser, del alma, te trae, ahí es que es más difícil, nos seguimos disociando. En cambio, cuando vamos al arte, me parece que al arte o la verdad, yo voy danza, por ejemplo, ¿no? Me rescató de instituciones, Roberto Puro, y digo, qué bueno, en 2009 descubrí la biodanza de Roberto Puro. No soy facilitadora de danza, pero es mi espacio terapéutico. No es como un lugar donde tengo que estar cuidando mis emociones para estar bien al servicio de los demás, ¿no? Eso es para todos. Entonces, me encanta, la verdad. Muchas gracias. Sí, esta propuesta de ustedes me gusta mucho. Yo me quedé pensando ahí mucho que tuvimos un par de encuentros en la previa nosotros tres y Marcos me había traído esta idea del concepto de ensayo, me pareció muy interesante. Eso bueno, también vos lo linkeaste con esto del ensayo como la producción científica, ¿no? Escribir un ensayo que no parecido, también me pareció como muy bueno en doble sentido. Y a mí cuando venía ahora viajando para acá me resonaba mucho con la palabra práctica. Esto de, como también estoy ensayando, estoy practicando, lo que también se usa en lo deportivo, ¿no? Como practico hacer esto, practico hacer lo otro, como el niño que juega. Y por un lado me venía esto que como Marcos decía, ¿no?, como que en las infancias está habilitado, en los espacios de talleres, en escuelas o por fuera, esto que los niños pueden dibujar, pueden bailar, en los actos escolares todos actúan, ¿no? Está como muy habilitado eso. Pero después, ya un poco más grandes, adolescentes y sobre todo en la adultez, parece que solamente tenemos derecho a hacer arte si somos buenos, si somos virtuosos. Y está esta cosa tan difícil de definir y tan sobrevalorada en nuestra cultura que si tenemos talento para hacerlo. ¿No? ¿Y qué es talento? No sé, capaz que alguien tiene talento, pero si que tiene talento no transpira la camiseta practicando día tras día, ese talento no va a florecer, no llega a ningún lado. Entonces, volver a este lugar de la práctica, ¿no? De qué pasa con esto de si ensayo, bueno, yo no soy bailarín, pero qué pasa si me muevo un poco, qué pasa si juego a componer un personaje, a habitar una escena. Y la práctica alude a esto, a lo que no está terminado, lo que no tiene certeza, lo que estamos probando, lo que estamos ensayando, pero también tiene que ver con este sentido de lo práctico, en oposición a lo teórico, ¿no? Lo que tiene que ver con la acción, con el hacer, con el estamos acá. Bueno, no sé, resolvamos esto prácticamente porque está. Entonces, como estar en esa dimensión de los cuerpos que se encuentran, que se mueven, ¿qué pasa ahí? Bien. Esta es la parte mala que me toca, la parte fea. Que estamos ya como teniendo, estaríamos todo el día, ¿no? Porque la verdad que los chicos
¿no? Te hacen viajar. Bueno, vamos a ir redondeando porque ya son -4, así tenemos, sí, ¿vieron? Voló el tiempo. Entonces, vamos a ir redondeando y bueno, y en eso de que hubo como intercambios, ¿qué les parece si cortamos el tema de las preguntas? Porque ya hicimos intercambios, ¿verdad? Y los dejamos que ellos redondeen y nos dejen como esto de, bueno, picoteo cerebral y emocional para todo el resto del día. ¿Qué les parece? ¿Les parece, chicos? ¿Les parece? El codito. Gracias de la bailate algo, ya que No, pero es esto de ordenar para que no siga el intercambio y entonces ustedes puedan tener como la forma del cierre, terminar de dar una idea. No, Es por ahí. yo me quedo, o sea, juntando un poco las cosas que salieron de acá y que trajeron, como esto de que tenés ahora del derecho, pienso como, pensarlo en términos de derecho me parece interesante, el derecho a ensayar, ¿no? Como no únicamente el derecho como a dar respuesta, a tener como cuestiones certezas y ordenadas, sino también tener espacios y pensarlo como que el derecho del ensayo, incluso de lo artístico, no sea únicamente de los artistas, sino de todos los adultos que estamos experimentando la vida, ¿no? Que en el fondo es eso, como que lo vivo necesita de tiempo, de desorden, y no de esto que exige este tiempo de la velocidad, de la eficacia, de la eficiencia, sino que necesita de otro tiempo, que es el de la vida, y en ese sentido estamos todos integrados. Entonces, ese derecho de ensayar, de probar, de experimentar. Y Griselda nos dijo si teníamos algún folleto de algo, algo para traer. Entonces, cada uno de mis padres no tenía mucho, pero se habían robado algunos. Dejé en la mesa, estoy haciendo una obra, entonces paso un chivo, porque tiene que ver con esta cuestión de lo artístico. Eso, hicimos una obra con unos compañeros y estamos ahí teniendo funciones menos picoteadas, se llaman nidos de humo. Y bueno, un poco está en este universo de lo personal y lo artístico, porque es una obra sobre la paternidad. Pues yo estoy atravesando eso en primera infancia, trabajando en el CAIF, y necesito como elaborar cuestiones, y ahí aparece también este lugar posible de la creación. Y bueno, invitarles a eso también. ¿En dónde es? Y estamos picoteando en salas, estamos en el Artesano, en Peñarol, ahora vamos a estar en la Lazaroff, después vamos a estar en la Verdi, y después en Victoria. Vas a todo Montevideo. Todo Montevideo, Ahí va. ahora en diciembre, enero y febrero. Muchas gracias. Yo también agradecer mucho a distancia de intercambio acá con mis compañeros, muy rico ahí el habernos conocido y el estar compartiendo acá colegas que eso, cada uno con su recorrido distinto, pero que andamos más o menos en las mismas canchas, está buenísimo. Gracias a todos ahí también por la presencia, por el interés, las preguntas, el diálogo, que estuvo bien rico. Sí, resuena mucho con esto que decís, el permiso, la habilitación para ensayar, para hacer algo sin ser tan eficiente, sin ser tan eficaz. Que parece que tenemos que ser eficientes hasta incluso en el uso de nuestro tiempo libre, ¿no? Tengo un rato libre, entonces aprovecho para... Algo productivo. Algo productivo, sí. En los talleres de claro, bueno, hoy en la tarde voy a dar un taller, así que voy a pasar dos, yo pensé que iba a pasar uno, voy a pasar dos. Voy a dar un taller de plan y psicodrama acá a las 5 de la tarde, los que les interesa arrímense, y ahí spoileo un cachito que hay un ejercicio que hago para trabajar esto del permiso para equivocarnos y reconocerlo así con alegría, tipo, che, soy humano, me equivoqué. Y eso solo es increíble lo que genera, ¿no? Algo tan simple, tan sencillo y tan obvio. Todos metemos la pata a diario, ¿no? Evidentemente. Está. Como para este lugar de permitámonos ensayar. Y el segundo archivo permiso es que estamos ahora justo abriendo, iba a traer folleto, pero no llegué a imprimir, estamos abriendo la inscripción por una formación en psicodrama y coordinación de grupos, justamente en el territorio artístico terapéutico para el año que viene y el otro. Entonces, es interesante. Lo que podemos hacer es, me lo pasás y yo lo comparto al grupo. ¿Está? Sí, ¿Te parece? De más. Gracias. ¿Sí? Una otra consultita. Sí. Porque me ha pasado de repente porque tengo un niño de 8 años que el padre cree que juega al fútbol, y el niño sufría horrible. Entonces la mamá le decía, mira, dibuja que es divino. Charlando con la gente del puestito de la Expo, donde venden ropa, ¿no? Charlando con la mamá, o sea, podemos ser agentes en cualquier lugar. Y me puse a buscar y encontré una tallerista, digo, re lindo, recomendado.
Entonces, mi pregunta es hacia ustedes. ¿Ustedes tienen un lugar de donde yo pueda derivar en lo escénico, ¿no? Por ejemplo. Sí, yo tengo un espacio de trabajo donde trabajamos individual y con grupos cerca de Piriápolis, que se llama Espacio Arbolar. Estoy ahí. Espacio Arbolar, lo pueden encontrar en Instagram. Y estoy ahí. En ese caso, un niño quedó súper contento, se volvió a comer a los dibujos. Era realmente un sufrimiento este niño, ¿no? Llevarlo por el fútbol cuando me olvidaría. Entonces, el verbo, pero está bueno. También pasamos en Yo trabajo en Montevideo, en un espacio que se llama Casa al Margen. ¿Por dónde está? En Polié y Colonia, por el Tres Cruces. Mirá. Toman nota, si nos olvidan, chicas. Sí, sí, sí. Ellos después me pasan a mí y yo les agrego todo algo, ¿sí? Bueno, agradecerles la escucha atenta, el intercambio, ¿no? Todos los saberes que compartimos también. También voy a pasar un chivo. A las 14:30 estamos junto con Belén compartiendo el espacio afuera, hermoso. Así que ella va a estar en un rinconcito, yo en el otro. Todos tienen ya el programa, así que bueno. Nada, esto. Agradecerles y que sigan disfrutando a full. Sí. ¿Vamos a hacer una foto de pan? Sí, sí. O sea que iba a pedir, sí. Hacemos una selfie. Tiene que ser al final. Y grupal, tú sos el grupo. ¿Pueden repetirme para seguirlos? ¿Cómo? ¿Pueden repetirme en Instagram para seguirlos? Los espacios Sí. o Casa al Margen. Hacemos una selfie. ¿Cómo va a estar solo? Vamos a Pero para que nos pongan juntos, ¿no? Sí. De este lado, así. A ver si llevo. ¿Cómo vas haciendo de Se lleva la silla. Esa silla te la regalo.